La entrevista del día. Pública Noticias. 7 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en este espacio de noticias, de entrevistas, de opinión, empezando el día por Pública FM. Gracias por acompañarnos. En nuestro estudio nos acompañan Paola Zambrano Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Equidad de Género, y Nadia Pesantes, oficial del programa ONU Mujeres de Ecuador. Gracias por asistir a nuestro programa. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Las acciones implementadas en el país para erradicar la violencia de género es el tema que nos convoca. Primero quisiera preguntarles cómo está el país en esta materia. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos retrocedido? Si es que es el caso, ¿cómo está la sensación o la actitud de los ecuatorianos en cuanto a esta lucha que es ya de décadas, ¿no? Por favor. Sí. Miriam. Bueno, los avances vamos a dejarle a Pao, que es la secretaria del Consejo. Okay. ¿Cómo estamos? Bueno, no hemos hecho todavía, el Ecuador no ha hecho todavía su segunda encuesta de relaciones intrafamiliares. Peguemos un poquito a eso. Muy no bien. hemos hecho todavía la encuesta de relaciones intrafamiliares, pero de lo último, la última encuesta que tenemos, que es del año 2012, sabemos que 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia. Sabemos que de las mujeres que se divorcian, el 80% han sido víctimas de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual. Sabemos que el 25% de mujeres han sido víctimas de violencia sexual. En el caso de Quito, de la encuesta que se hizo sobre la situación de la no violencia en el espacio público, antes de iniciar el programa Ciudades Seguras, teníamos el dato de que el 91% de mujeres eran víctimas de acoso en el espacio público. Entonces, digamos que las cifras en el Ecuador son duras. Nosotros tenemos 308 femicidios desde el momento, desde que se tipificó el femicidio en el año 2014. Entonces, el año pasado fue terrible, tuvimos más de 157, porque las redes de mujeres feministas lo confirmaban, pero además estamos hablando de un dato oficial. Entonces, en el Ecuador, efectivamente, todavía la violencia es una patología social, es una pandemia, está vigente, y hay un estudio de percepciones de violencia para América Latina en el que el Ecuador en América del Sur es el que tiene mayor tolerancia a la violencia, es decir, es una sociedad que acepta la violencia, que tolera la violencia, que la deja pasar. Y este es un problema serio porque está siendo, ¿no? Sí, parte de nuestra vida, y en la cotidianidad no vamos identificando lo que es violencia, y por lo tanto el riesgo es de irla profundizando en vez de irla erradicando. De acuerdo. Voy a retomar justamente la última parte con relación a cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas que hay que tomar en cuenta para identificar por dónde va la violencia simbólica, la violencia, en fin, lo que ustedes nos van a tener que mencionar. Por favor, Paola, un poco lo que planteaba al principio, ¿no? ¿Cómo estamos? Se ha dicho ya, pero ¿cuánto ha avanzado el Ecuador en este sentido, a pesar de que tenemos cifras duras? A partir de eso, justamente, muchísimas gracias por la entrevista, y gracias, Nidia, por esto, por recordarnos cuán horrorosas son las cifras de acá en el Ecuador, y a partir de eso creo que el Estado ecuatoriano ha tenido los avances, ¿no? Uno fue el compromiso del Ejecutivo y de la Asamblea por aprobar una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque ya en el 2014, como lo había mencionado Nidia, se tipifica el femicidio y algunos tipos de violencia. Sin embargo, con la ley ya esta de segunda generación se vuelve, digamos, a ver a la violencia en un contexto más amplio. Es decir, si una mujer no tiene el derecho mínimo a una vida libre de violencia, no puede ejercer los otros derechos. Y frente a eso, el Estado ecuatoriano ha sido sensible ante el tema y comprometido. Se ha creado con la ley un sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En este sistema habemos más de 16 instituciones que la integran. La ley tiene un componente muy fuerte sobre el tema de prevención, y eso creo que es importante, porque de ahí parte el cambio de patrones socioculturales al respecto de lo que deberíamos plantearnos como sociedad para reducir y erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres. En ese sentido es importante plantearse como un primer paso. O sea, la ley es una normativa que a la final solo abre el camino hacia la implementación de políticas públicas sensible a esta desigualdad
que ha sido una lucha histórica de las mujeres, ¿no? O sea, desde los años 80, cuando América Latina ve este problema de la violencia como un problema de salud pública y a partir de las voces de las mujeres, ¿no? De las mujeres diversas. Y en ese sentido, el Estado, a partir de esta ley, se está planteando varias acciones. Desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, junto con ONU Mujeres y varias otras agencias de cooperación, en el marco de la Mesa de Género y Cooperación Internacional, hemos venido planteando algunas herramientas e instrumentos para socializar. Muchas veces esta información de la ley se queda en la institucionalidad, pero no baja a la población y a las mujeres, que son las que necesitan conocer sobre la ley. Y entonces, frente a eso, creo que va a ser importante que el día lunes que presentemos estos productos, en el marco de la celebración que lo vamos a hacer, puedan conocer las mujeres qué es lo que hemos planteado como consejo en coordinación con la cooperación internacional. Más adelante vamos justamente a señalar esta invitación para el día lunes, pero me quiero quedar con Paola un segundito más, relacionado a la institucionalidad que bien se señalaba. ¿Qué tan fortalecida está la institución en el Ecuador, tomando en cuenta que desaparece el Ministerio de Justicia, por ejemplo? No sé cómo está, por ejemplo, los temas relacionados al presupuesto, a la asignación de recursos para justamente emprender campañas, para iniciar acciones en favor de este trabajo. Yo creo que es importante, primero, antes de contar cuál es el contexto de la institucionalidad, ver un poco de la historia, cómo ha sido, ¿no? En los últimos, a partir de la última, de la ley 103 de violencia contra las mujeres, eso ha venido fortaleciendo el Estado en materia de atención a las mujeres. Es decir, tenemos un Ministerio de Salud que cuenta con un modelo de atención específico para víctimas de violencia, a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Es decir, hay una especialización en términos de salud para la atención. Hay jueces y juezas especializados, o sea, fiscales, en donde también la función judicial ha tenido, esta especialización en términos de atención. Sin embargo, como les digo, en estos 15, 10 años, el Estado se ha fortalecido en la atención. Sin embargo... No pasa solamente por el Ministerio de Justicia, entonces, sino por otras series de instituciones. Y además, el Estado, por ejemplo, antes de esta ley era carente de ver a las mujeres víctimas de violencia si no denunciaban. Para ellos era invisible esa persona. O si no veían, por ejemplo, alguna agresión visible. Y si no denunciaba, capaz y lo hacían visible. O sea, lo veían, pero si la mujer no denunciaba, el Estado no actuaba. Entonces, frente a eso es importante plantear el tema de la ley. Obviamente hay desafíos con esta fusión, con el tema de la austeridad presupuestaria. Es importante que las autoridades, tanto de finanzas, de planificación, el propio presidente pueda tomar en cuenta que el compromiso lo hizo con las mujeres. Y en ese sentido creo que es importante ratificarse en ello. Como institucionalidad pública, lo que haremos básicamente es hacer que nuestros servicios se vuelquen a tener esta mirada sensible hacia las mujeres. Yo creo que es importante que, más allá de que el presupuesto es que le demos el cambio de chip, o como yo les digo, hacer una reingeniería en los servicios para que se pueda hacer. Un ejemplo claro que tengo para eso es, por ejemplo, el tema de los técnicos de acompañamiento familiar del MIES. Ellas acompañan a las familias, pero en el horario que van cuando están en la mañana, por ejemplo, en hora laboral. A quien encuentras en la casa es a la mujer. Entonces no hay, por ejemplo, esa corresponsabilidad del hombre para conocer las acciones que el MIES viene haciendo en términos de erradicación de la violencia, de prevención. Entonces es, plantearse otras acciones con las mismas técnicas para que vayan en la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es como ver qué tan sensibles son nuestros servicios y cambiarlos, ¿no? O sea, puede haber un presupuesto mayor y debe haberlo, pero también creo que el desafío ahora frente a esta austeridad es que todas las autoridades públicas, con lo que tienen que ser más aún sensibles con plantearse un servicio. Que incorporemos un chip diferente, nos dice, y habló de la sensibilidad. Y yo quiero recuperar con Nidia Pesantes, oficial del programa de ONU Mujeres en Ecuador, aquello que le había planteado inicialmente. ¿Cuáles son esos signos que debemos identificar, esos síntomas para parar a tiempo, si se quiere, y no llegar a las agresiones o a los femicidios, que es cosa más grave? Justamente, ¿cómo plantearse desde el ciudadano que está escuchando, por ejemplo, este programa?
Bueno, lo primero que tenemos que reconocer dentro de la sociedad ecuatoriana es que los hombres no son dueños de las mujeres. Y este es un pensamiento que posibilita que los hombres actúen en relación con las mujeres desde una conducta de poder. Esto se da en la calle, se da en la casa, se da en los espacios laborales. El hecho, por ejemplo, de que hay una discusión tan fuerte en torno a que si un piropo es o no es agresión, da cuenta de la naturalización de que un hombre puede decirle a una mujer lo que se le ocurra. No importa si esto es bonito, agradable o desagradable, pero que puede decirle porque tiene la potestad social de decirle a la mujer lo que a él se le cruza por la cabeza. El hecho de que las mujeres, por ejemplo, no puedan o no quieran o tengan que cambiarse de vereda cuando ven venir a un grupo de hombres, da cuenta de que las mujeres tenemos miedo de los espacios públicos. Y eso nos muestra una realidad terrible, dolorosa, porque nos muestra que no estamos conviviendo en paz, que no estamos conviviendo de manera armónica. Entonces, ¿qué les decimos a los ciudadanos? Si están en un grupo de amigos parados conversando en la esquina y pasa una mujer, ¿por qué creen que pueden decirle cualquier cosa? ¿Qué es lo que hacen? Las mujeres generalmente, como he dicho hace un momento, se cambian de vereda, cambian el camino, cambian la ruta, no quieren encontrarse con los hombres. Fíjese lo duro que es esto. Somos parte de la misma especie y no podemos encontrarnos porque la una parte tiene miedo. Entonces, ¿cuáles son los signos de parte de las mujeres? El miedo de encontrarse en la calle con hombres, el miedo de caminar cuando empieza a oscurecer, el miedo de subirse a un bus atestado porque sabe que va a ser agredida. Esto es un claro signo de una sociedad enferma de violencia. De parte de los hombres, la seguridad de que una mujer no le va a hacer nada y la certeza de que él puede decirle o hacerle cualquier cosa, desde, ya le decía hace un momento, desde algo que podría sonar agradable o hasta las cosas más desagradables y vulgares que se le puede decir a una mujer. En el espacio familiar, lo mismo. Cuando una mujer llega a la casa tranquila, contenta, porque sabe que se va a encontrar con su compañero, estamos hablando de que, bueno, tenemos una familia pacífica, armónica. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer, cuando se acerca a la hora de volver a casa, tiene miedo? O cuando el tráfico es muy fuerte y no puede llegar a la hora. Le da miedo de llegar tarde porque sabe que va a encontrarse con una escena en su casa. Cuando no alcanza a hacer las cosas que su marido le pidió porque sabe que va a haber una escena. Cuando los niños en la mesa están alimentándose y les da miedo de regar algo porque saben que va a haber una escena. Y en el caso de los hombres, cuando gritan, ¿por qué gritan? ¿Por qué agreden? O sea, ¿por qué creemos que podemos agredir a nuestras compañeras, a las compañeras con las que conviven, o a los niños, a las niñas, solo por el hecho de sentirse el jefe de hogar? Fíjese usted que el hecho de constituir a una familia como un espacio totalmente autocrático, antidemocrático, es una forma de generar violencia en la sociedad. Hemos dicho 1000 veces que las familias son el núcleo de la sociedad. Si estas familias están constituidas por violencia, ¿qué tipo de sociedad podemos tener? Violentas, porque si la célula es violenta, la sociedad es violenta. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Cuál es el llamado en estos días de campaña? Recordar a la gente, a las personas, que si constituimos familias sin violencia, constituimos familias sólidas. Si constituimos familias democráticas, constituimos sociedades democráticas. Familias libres de violencia significan sociedades libres de violencia. Entonces, desde la casa vamos viendo esto que usted nos planteaba, cómo podemos percibir cuando las personas que conviven no están tranquilas, tienen miedo, e incluso los hombres se dan cuenta de las escenas, o sea, de una escena que forman por cosas, por nimiedades. Sabemos que estamos viviendo en espacios de violencia. Entonces, esto se traduce en el sentir social de que los hombres tienen el poder de disciplinar a las mujeres. Este es como el corazón de la violencia. La violencia es un mecanismo para mantener el status quo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en sociedades autocráticas, en donde gobernantes, para sostener un estado de cosas, usan la violencia en vez del diálogo y del fortalecimiento de la democracia. Lo mismo pasa cuando hay violencia intrafamiliar o hay violencia de los hombres hacia las mujeres. La violencia está permitida para los hombres para que mantengan el status quo, para mantener a las mujeres, entre comillas, en su sitio.
porque en nuestra cabeza hay una clara división de roles que, aunque la realidad nos ha mostrado que es flexible por las propias necesidades evolutivas de la humanidad, todavía nos resistimos socialmente y queremos mantener una forma de convivencia y una forma de actuación que les pone a las mujeres en un solo lugar de la sociedad, y cuando pasan el supuesto límite social, hay la permisividad del hombre para disciplinar a las mujeres. Y esta disciplina pasa por las cosas más absurdas, desde que la sopa está fría hasta que llegó tarde, Entonces, es sencillo evidenciar la violencia. Yo siento que puedo gritarle, golpearle, violarle a la compañera, siento que puedo decirle a una mujer que pasa lo que me cruza por la cabeza, entonces soy parte todavía del círculo de la violencia, soy parte de la sociedad violenta. Y la invitación es a cambiar eso. ¿Cómo no? Y a cambiar justamente aquellos patrones que incluso han sido sembrados por las abuelas, las madres en su momento, en algunas familias, en muchas, de acuerdo a esta calificación de patología o pandemia social. Porque aquellos de que se le diga al niño que no puede llorar porque no es mujer, por ejemplo, o a la niña que tiene que hacer determinados roles, también se está generalizando o naturalizando estos aspectos. ¿Qué tanto hemos cambiado, por ejemplo, en estos temas tan simbólicos o tan mínimos que pueden generar cambios importantes? Estos cambios mínimos son sumamente importantes, pero primero quiero hacer una aclaración. Esa forma de educar no es solamente una forma de educar de las madres. Son las madres, los padres, la escuela, la televisión, la calle, quienes educan a los niños y a las niñas en esta forma de ser, ¿no? La niña suave y llorando, y el niño duro y sin llorar, para ponerlo muy fácilmente. Pero no solamente es eso. Cuando una mujer decide criar a sus hijos o a sus hijas de una manera diferente, tiene que romper generalmente con todo su entorno. Porque no es que si una madre decide al niño decirle, apóyame lavando los platos, apóyame tendiendo la cama, a la niña, apóyame lavando la ropa o barriendo, y les da tareas indistintamente. Si ella hace eso y su familia no está de acuerdo, tiene conflictos en su familia. Si su compañero no está de acuerdo, por ejemplo, con que el niño lave los platos, va a tener conflictos. Si su madre, si su padre, si sus suegros, si su suegra no están de acuerdo, va a tener conflictos. Entonces, el hecho de que las mujeres rompan el patrón de enseñanza, de reproducción de la cultura, es un elemento de ruptura también con su entorno. Por eso es que se necesita ser como muy valiente para ir rompiendo los círculos. Y porque no es la única que enseña. Como le decía, tenemos la escuela, la televisión, los medios. Y justamente, no sé, si es que saltamos al rol de las otras instituciones. Hemos hecho las tareas, si se quiere, los medios de comunicación en este afán de cambiar esos patrones. Creo que la escuela, las otras instituciones, ¿qué tanto han avanzado? Yo creo que hay desafíos, o sea, siempre hay avances, ¿no? Hace 10 años tenemos un plan de erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, en donde ha marcado pautas, digamos, para plantearse acciones en términos de erradicar la violencia. Creo que el desafío todavía aún en las instituciones es plantearse políticas públicas serias en términos de prevención. Hay avances claros, por ejemplo, con el Ministerio de Educación a través de varias guías y protocolos de trabajo con DECES, con profesores para el tema de violencia. Salud ha sido una institución que siempre ha estado como a la vanguardia de la especialización en términos de atención, pero entonces ahora yo creo que el chip de las instituciones y frente a esta nueva ley el tema de la prevención y de la reparación, ¿no? O sea, siempre estamos viendo, y como le digo, la mujer siempre fue vista desde el Estado cuando ya estaba golpeada o cuando ya estaba violentada, pero en todo caso no así. Han habido políticas públicas en torno a la prevención. Frente a eso es importante digamos, plantearse estos cambios de patrones socioculturales que están fuertemente planteados en la ley de erradicación de la violencia para trabajar acciones de manera específica, ¿no? Los medios de comunicación tenemos deuda todavía. Tienen, o sea, ahí la normativa está, o sea, la ley de comunicación lo tiene claro, tienen un delegado de los Consejos Nacionales para la Igualdad para ver que los contenidos no sean sexistas, ni xenófobos, ni homofóbicos, etcétera. Pero sin parece embargo, que se queda la ley ahí archivada, ¿no? Debajo del escritorio. Por supuesto, y en ese sentido es importante. Un punto, por ejemplo, que se hizo fuertemente fue con las acciones en términos de medios de comunicación, con la campaña del machismo es violencia. Creo que todo el mundo tiene eso
Reacción Ecuador, El machismo es violencia. Creo que fue una campaña muy fuerte para el tema de erradicación de la violencia, pero quedó ahí, ¿no? O sea, en términos de comunicativos. Creo que es importante que las instituciones públicas se planteen un accionar, y no solo viendo a la violencia como el golpe, ¿no? O sea, hay que prevenir la violencia empoderando a las mujeres económicamente, empoderándolas a nivel educativo, empoderándolas entre otros aspectos como la participación política de ellas, por ejemplo. Se nos vienen comicios y frente a eso, la ley, van a haber muchas mujeres que van a ser víctimas de violencia política, por ejemplo. Cómo el Estado y cómo el Consejo Nacional Electoral va a tener medidas administrativas de protección para plantear acciones de protección a esa mujer candidata, por ejemplo. Entonces, hay acciones que se deben hacer y creo que aún es un desafío del Estado. Se nos va el tiempo. Nidia, por favor, mensaje final. Bueno, la campaña Únete del secretario general de las Naciones Unidas, que arrancó en 2008, es justamente una campaña que invita a los gobiernos, a la empresa privada, a la sociedad civil organizada y no organizada, a los medios de comunicación, a que nos juntemos para que reflexionemos sobre la forma en la que estamos conviviendo, sobre la forma en la que nos estamos tratando como que se está tratando a las mujeres en la sociedad, el lugar que se le está dando a las mujeres en la sociedad, y que encontremos las soluciones para que esto cambie. Porque como dice el secretario general, el progreso de las mujeres es el progreso de todos, es el progreso de todas. Si es que erradicamos la violencia en contra de las mujeres, estamos aportando a la erradicación de la violencia en el mundo, porque es la violencia en la casa, la violencia contra la mitad de la población, la que hace que se naturalice la violencia en general. Entonces, la invitación es a que seamos parte, a que estos días, que son los 16 días de activismo por la no violencia hacia las mujeres, pensemos en nuestras propias conductas individuales, en la forma en la que nos estamos considerando, en la que estamos considerando a las mujeres, y que hagamos la prueba para que tengamos sociedades más desarrolladas, más evolucionadas. Hagamos la prueba, empecemos a tratar a las mujeres como pares, como iguales, como parte de la misma especie. Dejemos ese poder ese poder que nos ha otorgado la sociedad para poder sostener los roles como están, y no tenemos tiempo ahora, pero en algún momento, para poder sostener los roles como están, que ayuda un montón a la acumulación del capital, porque las mujeres hacen un trabajo gratuito que posibilita que el Estado y que la empresa privada se ahorren un montón de plata. ¿Cómo no? Pero de eso hablaremos de alguna otra vez. Pero para decirle que la erradicación de la violencia es aportar a los derechos humanos, pero también es aportar al desarrollo económico de los pueblos, también es aportar al desarrollo social, al desarrollo cultural, a una vida armónica, a una vida feliz, a una convivencia pacífica, que es lo único que hace posible la evolución de la especie humana. Paola, por favor, la invitación entonces para las acciones futuras, las acciones inmediatas. Para el día lunes empieza ya una campaña. Sí, o sea, yo creo que antes, o sea, la invitación está hecha, hay varias acciones que desde el Estado están haciendo. Nosotras como Consejo, junto con la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, se van a plantear una reunión en donde vamos a socializar los productos que hemos hecho en términos de la aplicación de la ley de erradicación de la violencia. Obviamente ya Nidia lo ha dicho en términos de campaña. Creo que es importante mencionarle a la sociedad, de quienes nos están escuchando en este momento, que es necesario... voy a citar a Rita Segato, que es una feminista, que ella dice, ella entrevistó a femicidas en las cárceles de Brasil, y ella habla y saca la teoría de la pedagogía de la crueldad. Uh-huh. Ella dice que los humanos no somos crueles de naturaleza, pero que en todo momento, en todo espacio, en todo ámbito, nos están haciendo crueles, porque estamos viendo un femicidio en una noticia y lo único que hacemos es decir, chuta, uno más, pero no reaccionamos frente a eso, no, como seres humanos no tenemos las agallas para decir qué puedo hacer frente a eso. Entonces es la invitación a no ser enseñados por esta pedagogía de la crueldad, y que vayamos en esta militancia individual de cada persona hacia trabajar una cultura de paz, ¿no? En esta convivencia pacífica, como lo decía Nidia. Nos quedamos con aquello, 7:57 a.m, a pensar en nuestras conductas para una sociedad más equitativa, más democrática, desde cada una de las instituciones, empezando por la familia. Gracias a Paola Mera Zambrano, sí, correcto, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Equidad de Género, y Nidia Pesantes, oficial del programa ONU Mujeres Ecuador. Nos vamos, les invitamos a que continúen con más aquí en Pública FM. Recuerden que en Pública FM compartimos información, opinión, pero también emoción. Buenos días, buena jornada.
Usted escuchó Empezando el Día, la mañana con la noticia bien despierta. Pública FM, más información. Un programa de Pública FM, 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 Pública FM.